Muy buenos días, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Tenemos un nuevo encuentro con la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, con Cristo en el Evangelio de la Misericordia. Iniciamos esta reflexión en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Estaba él a la orilla del lago Genesaret, y la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran sus compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y, dejándolo todo, le siguieron. Palabra de Dios. Nacido la proclamación del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, versículos del 1 al 11. En el Evangelio de hoy, donde la novedad consiste en que el Señor no solo enseña en una sinagoga para un público seleccionado, sino en cualquier lugar donde la gente quiere escucharle. Es en este contexto de encuentro y escucha donde, a pesar de los sinsabores de la vida, se experimenta la fuerza transformadora de la palabra de Jesús de Nazaret, eje alrededor del cual las diferencias se asumen y superan. La palabra de Jesús de Nazaret, que llama, vence la resistencia de Pedro y lo dispone a seguirlo y dejarlo todo. A la luz de esta experiencia, me puedo preguntar: ¿dónde y cómo puede acontecer hoy la pesca milagrosa realizada en atención a la palabra de Jesús? ¿Qué respuesta estoy dando? Son preguntas para que interioricemos y meditemos cada uno de nosotros. Dice el versículo 1 del fragmento evangélico proclamado que la gente se agolpaba sobre Jesús de Nazaret para oír la palabra de Dios. Qué seguridad de esas personas que seguían, que buscaban a Jesús de Nazaret, que en sus labios salía la palabra de Dios. Sabían que Jesús de Nazaret predicaba y lo que manifestaba era la palabra de Dios, que tanto está para nosotros la palabra de Dios. Tan en nuestros labios que somos capaces de solo hablar de ella. Damos prioridad en nuestras conversaciones en el hablar de la palabra de Dios.
Para Jesús de Nazaret era prioridad, muy primordial, hablar y hablar de la palabra de Dios, proclamarla a todas las gentes. Y como ya mencionamos, Jesús de Nazaret no solo busca la sinagoga para proclamar la palabra, sino cualquier lugar. En esta ocasión, en el lago de Genesaret, la enseñanza de Jesús se da desde la barca de Pedro. Desde ahí enseñaba a la muchedumbre. Aprovechamos cualquier ocasión para hablar de Dios, proclamar la buena nueva, manifestar a otros las sobreabundantes bendiciones que el Señor ha derramado sobre cada uno de nosotros. Luego, Jesús de Nazaret solicita a Pedro remar mar adentro y echar las redes. Y Pedro recita una frase muy maravillosa: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Pedro le dice, en tu palabra echaré las redes. Esa es la actitud. A pesar que el momento no había sido muy favorable, a pesar de las dificultades, habían tratado de pescar toda la noche y nada. No habían podido. Pedro actúa en fe y lanza las redes, echa las redes en el nombre del Señor, por la palabra de Jesús, nuestro hermano. Nosotros hoy en día le creemos a Jesús de Nazaret su palabra. Creemos en lo que Él desea para nosotros. ¿Cómo se encuentra nuestra fe? Nos puede pasar que pensemos que las conversaciones no se darán, que las conversiones no es posible que se den en nuestra vida, que nuestro familiar, nuestro hijo o hija no tiene remedio, no se convertirá. Pero el Señor está diciendo que echemos las redes en su nombre. En su nombre debemos lanzarlas. Lanzar las redes en su nombre implica creer en Él, creer en su palabra. Nuestro hermano Jesús no miente. No es alguien que engaña. En Él no existe el engaño. Pero nosotros tenemos un corazón dispuesto, un corazón en fe, lleno de seguridad y de confianza en el obrar de Dios, como para creerle totalmente y no tener dudas. Qué distinto, qué diferente es echar las redes en el nombre del Señor. Puede pasarnos que hemos emprendido un proyecto, pero no es posible realizarlo, no se concreta, hay dificultades. Es de preguntarnos si hemos lanzado las redes en el nombre del Señor o hemos lanzado las redes en nuestro nombre. El Señor desea acompañarnos en nuestros proyectos, anhelos y deseos, pero nosotros tomamos en cuenta al Señor para ello. A veces aparentemente fracasamos en el proyecto porque no lo hemos puesto en manos del Señor, no hemos lanzado las redes en el nombre del Señor. No es conveniente actuar al margen del Señor, sino siempre que sea Él centro, que sea parte de nuestros proyectos, para echar las redes en su nombre, para hacer su voluntad y no la nuestra. Cuando lanzan las redes en la palabra de Jesús de Nazaret, las cosas cambian. Dice la Sagrada Escritura que, y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Es que cuando realizamos acciones en el nombre del Señor son exitosas, no hay inconvenientes. El lanzar las redes fue exitoso porque lo hicieron en el nombre del Señor. Cuando lo hicieron con sus fuerzas, fracasaron, no lograron pescar nada. Un gran ejemplo que nos da esta lectura para que siempre sea el Señor quien esté al frente de nuestras acciones. Siempre adelante, para que en su nombre lancemos las redes. Y el Evangelio de este día concluye diciendo
que lo dejaron todo y le siguieron. Qué decisión más trascendental la que tomaron los discípulos, dejarlo todo por Jesús de Nazaret. Es que vale la pena dejar todo por Jesús de Nazaret. Preguntémonos, ¿qué es lo que debo dejar? Jesús nuestro hermano se presenta delante de nosotros. ¿Qué le diríamos? ¿Qué dejaríamos? Siempre necesitamos algo que dejar. Debemos tomar decisión con valentía y coraje de decirle al Señor que lo queremos dejar todo por Él. Claro que vale la pena dejar el pecado, el egoísmo, la falta de tolerancia, dejar los vicios, las debilidades, todo lo que sea obrar según la carne, la soberbia, el orgullo, las vanidades, los desenfrenos, el mal carácter, los enojos, las riñas, las divisiones, el ser altaneros, la arrogancia, la prepotencia, cuántas cosas. Qué tremendo, podríamos listar infinidad de cosas. Nos hará bien meditar, interiorizar que tenemos que dejar para entregarnos totalmente al Señor sin reservas y sin exceso de equipaje. Porque cuando vemos los milagros, el obrar tan portentoso del Señor, nuestra actitud debe ser de disposición, de entrega, de corresponder a su amor eterno y entregarnos. Pidámosle al Señor que seamos capaces de dejarlo todo por seguirlo, la gracia del desprendimiento, la gracia de creer en Él, la gracia de disponer nuestro corazón a su palabra y que ella nos transforme en nuevas criaturas. Les pido, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Dios Padre Celestial, Todopoderoso, Eterno y Misericordioso, queremos darte gracias por este nuevo día, por un día más de vida. Hoy es jueves eucarístico, jueves de encuentro con nuestro hermano Jesús, jueves de encuentro con el Dios único y verdadero. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Sea nuestra alabanza, nuestro honor y potencia a ti, al Dios único y verdadero. Qué maravilloso jueves de Eucarístico, jueves de milagros, jueves de encuentro con el Dios único y verdadero. Jueves de oración profunda, íntima, para poner en tus manos. Y qué maravilloso, porque el Evangelio nos motiva a que lancemos las redes en tu nombre. Que todo lo que emprendamos, que todo lo que hagamos sea en tu nombre, Padre. No bajo nuestros criterios, no bajo los criterios de la mundanidad, porque eso lleva al fracaso, eso lleva a la frustración. Pero cuando lanzamos las redes en tu nombre, hay éxito. Se necesitó de otra barca inclusive para llenarla de los, porque la cantidad de peces era grandísima. Qué bendición cuando hacemos las cosas en tu nombre, cuando hacemos las cosas en el nombre de nuestro hermano Jesús de Nazaret. Las cosas cambian, todo es exitoso, todo es correcto, todo es bueno. Y así queremos vivir nuestra vida llena de éxito, pero es porque tú la estás dirigiendo, Padre Celestial. No es por nuestra inteligencia, nuestra sagacidad. No, no, no. No es por ello, Padre Celestial, sino porque estamos obrando según tu voluntad, según tus criterios. Y eso nos lleva al éxito. Eso nos lleva a realizar acciones que son exitosas, Padre Celestial. Qué maravilloso, qué bendición. Cuando nos ha dado satisfacciones espirituales, satisfacciones materiales, cuando nos han felicitado en los trabajos, ha sido porque hemos lanzado las redes en tu nombre. Cuando nos han felicitado
en el servicio que hemos dado a ti, Señor. Cuando damos servicio a nuestras parroquias y la gente sale satisfecha, es porque hemos lanzado las redes en tu nombre. No es porque eh, eh, sean nuestra fuerza, Padre. No, no, no. Es porque ha sido tu voluntad. Y cuando lanzamos las redes en tu nombre, eso es exitoso. Así queremos, Señor, emprender proyectos, pero siempre en tu nombre, bajo tu dirección, bajo tu acompañamiento. Así queremos, Padre Celestial, tener esa confianza y seguridad que cuando ponemos en tus manos esos proyectos y tú nos dices, lancen las redes, cuando nosotros creemos en tu palabra y en tu palabra echamos las redes, aunque la mundanidad diga lo que diga, eso será exitoso. Qué maravilloso, Padre, qué esperanzador, qué grande esta palabra, porque nos llena de mucha esperanza. Padre Santo, pedimos que todas esas gracias tú nos las concedas. Con humildad y sencillez las pedimos. Llénanos de esas gracias, Padre, para actuar siempre conforme a tu voluntad, para tener satisfacciones personales, pero no por orgullo, soberbia o vanidad, sino para sentirnos que la satisfacción que hemos hecho tu voluntad. Eso es maravilloso. Consagramos este día, Padre, para que todo lo que hagamos, pensemos, todas nuestras obras, pensamientos y sentimientos de este día estén conforme a tu voluntad. Y ofrecemos los sufrimientos, los dolores, las tristezas, los desánimos de este día por nuestra conversión y la conversión de los pecadores. Todo esto, Padre, lo hemos expresado en el nombre de Jesús, que contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dejamos abierta la reflexión para continuar meditando en este misterio y esta palabra. Palabra para ponerla en práctica en cada una de nuestras acciones cotidianas. Que el Sacratísimo Corazón de Jesús continúe con cada uno de nosotros. Todo por misericordia del Padre, llamados a ser profetas de la misericordia.